Muy buenas noches. ¿Cómo pasaron el día hoy? ¿Qué hicieron? Bueno, el domingo es un día para poner las cosas en orden antes de comenzar a trabajar el lunes. Gracias por venir esta noche. Yo sé que es un poco difícil con el tráfico y con la lejanía, etcétera, etcétera, pero gracias por haber venido. Esta noche vamos a estudiar un tema que se titula Una señal tridimensional. Una señal tridimensional. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer lo que hacemos cada noche, cada reunión. Nunca debemos abrir el Santo Libro sin orar, para pedir al Señor que nos explique a nuestra mente el mensaje que vamos a estudiar. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has traído a este lugar para tributarte la honra, la gloria y la alabanza que te mereces, y para escuchar tu voz hablándonos por medio de tu santa palabra. Quita de nuestro corazón y nuestra mente cualquier obstáculo que impida que escuchemos tu voz en lo que vamos a estudiar esta noche. Abre nuestra mente para poder entender, abre nuestro corazón para recibir el mensaje y danos el poder para obedecer. Gracias te damos por escucharnos, te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios comenzó su labor de crear este planeta, el planeta tenía 4 problemas. Esos 4 problemas los encontramos en Génesis, el capítulo 1, y los versículos 1 y 2, y luego todo el capítulo nos indica el 4º problema. ¿Cuáles eran esos problemas que tenía el planeta antes de la semana de la creación? Noten Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, problema número 1, la tierra estaba desordenada, primer problema, y vacía, segundo problema. Sigue diciendo, y las tinieblas, tercer problema, estaba en tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahora 3 sin vida. Así que Dios se propuso a resolver los 4 problemas en la semana de la creación. Vamos a repasar lo que ocurrió en la semana de la creación. Yo sé que probablemente la mayoría de nosotros sabemos cuál fue la secuencia de eventos de la semana de la creación, pero vamos a repasar y van a darse cuenta por qué es importante repasar. El primer día Dios hizo la luz, iluminó el planeta. El segundo día Dios creó la atmósfera, la capa de oxígeno que nosotros respiramos. El tercer día, Dios creó la tierra seca y la vegetación, flores, pasto y árboles
llenos de frutos. El cuarto día Dios colocó el sol, la luna y las estrellas en sus lugares. El quinto día Dios creó las aves del cielo, los pájaros y los peces, los animales marinos. El sexto día Dios creó los animales terrestres, los que andan en la tierra. Y luego el séptimo día Dios creó el sábado. Y algunos dirán: pastor, ¿el sábado fue creado? Sí, porque Jesús dijo: el sábado fue hecho para el hombre. El sábado fue parte de la hechura de Dios. Dios resolvió todos los problemas que existían antes que comenzara la semana de la creación. Puso el planeta en orden, lo llenó, lo iluminó y creó la vida vegetal, animal y humana. Ahora voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Quién fue el creador? Usted dice: eso es fácil, pastor. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que Dios fue el creador. Pero el asunto es más complejo que eso, porque la Biblia enseña que hay tres personas que componen a Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres tomó la parte activa en la creación? ¿Quién fue el que hizo el trabajo en la semana de la creación? La Biblia deja muy en claro quién hizo el trabajo. ¿Cuál de los tres? Vayan conmigo a Génesis 1:1. Y quiero que noten 3 puntos en este versículo, 3 puntos claves. Dice: en el principio, ese es el primer punto, en el principio creó. Segundo punto, creó. En el principio creó, ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice algo muy similar. Juan 1 y el versículo 1 al 3. ¿Cómo comienza Juan 1, 1 al 3? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... en el principio el verbo, ¿quién es Dios? ¿Hizo qué? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, que está hablando del Padre, está con el Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí está, creó los mismos 3 elementos. En el principio creó Dios cielos y tierra. Aquí dice: en el principio el verbo, quien es Dios, creó todas las cosas. Entonces, ¿quién fue el que tomó la parte activa en la creación? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Porque luego en el versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne. Así que el creador fue ¿quién? Jesús. El verbo fue el creador. Ese punto es muy importante. Es decir, el Padre creó todo por medio de su Hijo. El Padre fue el arquitecto y el Hijo fue el albañil, el que hizo el trabajo. El Padre diseñó el plan y el Hijo implementó el plan. Por eso dice
En el Salmo 33 y el versículo 6 y luego el versículo 9 dice: por la palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra de Jehová? El verbo es la palabra. Algunas versiones dicen: en el principio era la palabra. Así que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Quién hizo los cielos? ¿La qué? La palabra de Jehová. ¿Y quién es la palabra de Jehová? Cristo. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Quién es el ejército celestial? Los ángeles. ¿Quién creó a los ángeles? La palabra, el verbo, Jesús. ¿Quién es Dios? Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo, versículo 9, y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora quiero leerles una cita escrita por Elena White. Muy interesante la cita. Es corta, pero poderosa. Dice: lo que es la palabra al pensamiento, así es Cristo para con el Padre. Lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre. Es decir, el Padre piensa y Jesús habla lo que el Padre piensa. El Padre piensa el plan y Jesús implementa el plan hablando a la existencia del plan. Tremendo. Por eso en Génesis 1:26, cuando Dios creó al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí el Padre le está hablando ¿a quién? Le está hablando al Hijo. El Padre, el arquitecto, y Jesús, el que implementa el plan desarrollado en la mente del Padre. Vamos a leer algunos versículos más sobre quién fue el creador. Vayan conmigo a 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Y quiero decirles, mientras ustedes están buscando ese versículo, que en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento hay una preposición muy importante. En el griego es la preposición dia. Esa es en griego, dia. ¿Qué significa la preposición dia? Significa por medio de o a través de. Eso significa la preposición dia. Ahora, ¿por qué recalco la importancia de esa palabra? Vamos a leer 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Un Dios, el Padre, del cual procede todo. Pero luego dice: y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La creación fue del Padre por medio del Hijo. Noten también Hebreos 1 y 2. Y ustedes van a ver por qué estoy enfatizando este punto al comenzar nuestro estudio. Muy importante.
Hebreos 1, 1 y 2 dice lo siguiente. Dios está hablando del Padre aquí, de la persona del Padre. Ya van a darse cuenta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo habla el Padre? Por el Hijo. El Padre piensa y Jesús expresa audiblemente las palabras del Padre. Luego sigue diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, el Padre lo constituyó, a quien constituyó el heredero de todo, y ahora escuchen bien, y por quien, la preposición dia, por medio de quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo hizo el Padre el universo? ¿Cómo lo hizo? Por medio de el Hijo. Vamos a Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1 y el versículo 15 al 17 dice lo mismo. El Padre diseñó el plan en su mente infinita y Jesús habló a la existencia el plan. Dice en Colosenses 1, 15 al 17, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, es el soberano sobre toda la creación. Porque en Él, en Jesús, que es la imagen del Padre, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuánto fue creado? Por el que refleja la imagen del Padre. ¿Cuántas? Todas. Solo las cosas aquí en la tierra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay, ¿dónde? ¿Quién creó a los ángeles? El Verbo creó los ángeles. Jesús no solamente creó lo que está en este planeta, porque dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Está claro este punto? Y luego dice, y Él es antes de todas las cosas. Claro, si creó todo, tiene que ser antes que todo. Así que dice, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todo se mantiene funcionando por el poder de la palabra, del Verbo, de Cristo Jesús. Ahora quiero leerles una cita de Patriarcas y Profetas. Tremenda cita esta. En el primer capítulo del libro, Patriarcas y Profetas, página 14, dice: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre. ¿La voluntad de quién ejecutó el Hijo? O la del Padre. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Quién creó todas las huestes del cielo? Jesús. Y sigue diciendo, y a Él, así como a Dios, es decir, así como al Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra
y sus habitantes. Pero en todo esto, Jesús no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría los fines de Él de beneficencia y amor. El agente activo en la creación no fue más ni menos que Cristo Jesús. El Padre creó por su palabra o por su verbo, que es Cristo Jesús. Ahora, con esto en mente, vamos a examinar lo que ocurrió esa primera semana. Lo que ocurrió en la semana de la creación, donde Jesús es el que está haciendo el trabajo en la creación. Está haciendo el trabajo del Padre, porque el Padre pensó el plan y Jesús lo está implementando. Jesús está haciendo la obra del Padre. Lo acabamos de leer en la Biblia y en Patriarcas y Profetas. Así que vamos a Génesis 1 y el versículo 31. Génesis 1 y el versículo 31. Dice allí: y vio Dios. ¿Quién sería ese Dios ahí? ¿Quién? A la luz de lo que estudiamos, Cristo, quien es Dios. Jesús es Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Quién hizo todo el trabajo de la creación? ¿Quién hizo todo el trabajo? Jesús. ¿Cuánto trabajo hizo el hombre? ¿Cuánto trabajo hizo el hombre? Nada. Todo el trabajo del Padre lo hizo Jesús en los 6 días de la creación. El hombre no hizo nada, pero todo fue hecho para el hombre. Recuerden estos datos porque son muy importantes. Ahora, quiero que leamos otra vez el versículo 31 y lo conectamos con el capítulo 2 y el versículo 1. A veces en la Biblia los capítulos se dividen en el lugar equivocado. Y van a decir: ay, Pastor Borja está cambiando la Biblia. No, porque originalmente no había capítulos ni versículos. Fueron agregados mucho después para que pudiéramos conseguir fácilmente lo que vamos a leer. En realidad, escuchen bien, Génesis 2:1 debe ser el último versículo del capítulo 1. Es decir, el capítulo 2:1 debe ser el capítulo 1, versículo 32. Y ustedes dicen: ¿cómo es eso? Pues vamos a leer el 1:31 y continuamos con el 2:1. Dice allí en Génesis 1:31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y luego, ¿qué dice? Fueron pues, ¿qué? Acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Tiene sentido que esa es la conclusión del capítulo 1? Sí. ¿Cuándo acabó su trabajo Jesús? Según lo que acabamos de leer, ¿cuándo terminó su trabajo? El sexto día. Dice: acabó el sexto día. Recuerden esa palabra, acabó, terminó el sexto día. El trabajo que hizo Él, que el Padre le mandó a hacer. Pero ahí no termina la semana de la creación. Queda algo faltando. Noten Génesis 2, 2 y 3. Y voy despacio. El tema de esta noche es el más largo de todos.
Se los advierto, porque lleva un orden lógico, hay muchos puntos que tratar y voy despacio, porque es vital lo que vamos a estudiar esta noche. Noten Génesis 2, 2 y 3. Jesús acabó su trabajo, sexto día, que el Padre le dio. Y luego, ¿qué pasó el séptimo? Versículos 2 y 3. Dicen, y acabó Dios en el día séptimo, porque el día séptimo concluye la semana de la creación, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. Yo no sé si ustedes se fijaron, pero 3 veces nos dice que el sábado es el séptimo día. Acabó Dios el día séptimo, reposó el día séptimo, bendijo Dios el día séptimo. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que el sábado es el séptimo. Y Jesús hizo 3 cosas, y el Padre con él, en ese día. En primer lugar dice que reposó en el séptimo día. En segundo lugar dice que bendijo el séptimo día. Y en tercer lugar dice que santificó el séptimo día. 3 veces dice que el sábado es el séptimo día, y dice que Dios reposó, bendijo y santificó. ¿Cuándo tuvo su origen el sábado? ¿Después del pecado o antes del pecado? ¿Había algún judío en ese tiempo? ¿El sábado fue hecho para los judíos? No, porque el sábado fue establecido antes que Adán y Eva pecaran. Es parte del plan original de Dios. No había necesidad de un redentor, no había viejo pacto. Era un mundo pristino, un mundo perfecto, cuando Dios estableció el sábado como día de reposo. Ahora, algunas personas dicen: pastor, el sábado es el sábado de los judíos. Yo pregunto, ¿a quién le pertenece la luz? ¿De quién es la luz? ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. ¿De quién es el firmamento? ¿Por qué? Porque Él lo hizo. ¿De quién es la vegetación? ¿Por qué? Porque Él lo hizo. ¿De quién son el sol, la luna y las estrellas? ¿Por qué? Porque Él los hizo. ¿De quién son las aves, los pájaros y los peces? ¿Por qué? Porque Él los hizo. ¿De quién son los animales terrestres? De Dios. ¿Por qué? Porque Él los hizo. ¿De quién son los seres humanos? ¿Por qué? Porque Él los hizo. Pero el sábado es de los judíos. No. ¿Quién hizo el sábado? Entonces el sábado es el día ¿de quién? De Jesús. ¿Me están entendiendo? Para que el sábado fuera de los judíos tenían que haberlo hecho. Pero fue el Verbo el que hizo el sábado. Es el día de Él. Ahora vamos a leer el 4º mandamiento. El 4º mandamiento repite lo que tenemos en Génesis 2. Y hay algo muy interesante, porque la gente dice, bueno, el 4º mandamiento que dice que debemos guardar el sábado, ese era de los judíos. Ese era otro sábado, no el sábado de Génesis. Pues vamos a leer el 4º mandamiento para ver si tiene los mismos elementos que lo que leímos en Génesis 2, 2 y 3.
Dice ahí en Éxodo 20, 8 al 11, Éxodo 20, 8 al 11, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, ¿qué día? Lo mismo que en Génesis. Ajá. El séptimo día es sábado de los judíos, de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. No hagas en Él, en el sábado, obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. ¿En cuál día? En el séptimo día reposó. ¿Y qué más hizo? Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Es el mismo sábado? El mismo sábado. Séptimo día, Dios reposó, bendijo y santificó. Pero ese sábado fue hecho antes del pecado. Así que no era solo de los judíos, porque los judíos no lo crearon, lo creó Jesús. Ahora, ¿quién está en el centro del relato de la creación? Yo pregunto, ¿el hombre está en el centro del relato de la creación? ¿El hombre se lleva alguna gloria? ¿El hombre hizo algo? ¿El hombre trabajó algo? No. ¿Quién trabajó? Jesús trabajó. Jesús desempeñó la obra de ¿quién? Importante eso. Jesús desempeñó la obra del Padre, porque dice que el Padre hizo todo por medio de ¿quién? Por medio de Cristo Jesús. Vamos a notar algo muy interesante. La primera semana de la historia es lo que yo llamo la semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. Porque Jesús fue el que trabajó y Jesús fue el que reposó. No dice que el hombre trabajó, ni dice que el hombre reposó. Dice que Dios, Cristo Jesús, trabajó y Cristo Jesús reposó. Es decir, la primera semana es la semana de Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Escuchen bien. 31 veces en Génesis 1 aparecen las siguientes expresiones: Dios creó, Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios puso, Dios bendijo, Dios terminó, Dios reposó, Dios santificó. Me da la impresión de que la primera semana tiene que ver es con Dios. 31 veces en un solo capítulo. Dios está en el centro del relato. Y en Génesis 2, 2 y 3, 10 veces más. Vamos a contar. Y yo voy a hacer algo. En español tenemos lo que se conoce como el pronombre tácito. El pronombre está sobreentendido. No es necesario repetir el pronombre porque se sabe que está hablando de la misma persona. Pero yo le voy a poner el pronombre que está tácito. Leamos Génesis 2, 2 y 3 y vamos a contar las veces que el centro está en Dios. Y el séptimo día terminó ¿quién? Dios, número 1. Su obra, número 2. Que Él había hecho, número 3. Y Él reposó, número 4. El séptimo día de toda su obra, número 5. Que Él había hecho, número 6. Entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda su obra, número 9,
que Él había creado y hecho. Número 10. ¿Quién está en el centro del relato de la creación? Jesús. ¿Quién es Dios? Por eso la primera semana no es la semana del hombre, es la semana de Jesús. Porque Jesús fue el que trabajó 6, el hombre no trabajó. Y dice el relato que Jesús fue el que reposó, no dice que el hombre reposó. Ahora no se asusten, el hombre sí reposó, pero el hombre no reposó de su trabajo, sino que reposó con Dios en el trabajo de Él. Ahora, vamos a otro punto muy importante. Los seres humanos hacen monumentos para conmemorar ciertos eventos que ocurrieron en cierto lugar, en cierta fecha. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el día de la independencia de la República Dominicana? ¿Cuándo? No, todo el mundo está hablando. Dígame usted. Duro, hermano, que yo no. Ah, ok, ahora sí lo oigo. El 27 de febrero, ¿correcto? ¿Qué hacen el 27 de febrero? ¿Es día feriado, sí o no? ¿Tienes que trabajar ese día? No, es un día libre. ¿Por qué? ¿Qué están conmemorando? El día de la independencia de República Dominicana. ¿Qué día cada año celebran la independencia de República Dominicana? El 27 de febrero. ¿Por qué? Porque en ese día ocurrió el evento original. ¿Pueden conmemorar la independencia de República Dominicana el 27 de marzo? ¿Por qué? Porque esa no es la fecha cuando sucedió el evento original. Yo pregunto, ¿podemos nosotros celebrar la creación el domingo? ¿Por qué? Porque la conmemoración del domingo la hizo Dios el sábado. Para conmemorar el evento original tenemos que conmemorarlo el mismo día en que Dios lo estableció. Mi esposa y yo acabamos de cumplir 53 años de casados. Algunos de ustedes no han vivido ni cerca de esa cantidad de años. ¿Qué día creen ustedes que nosotros celebramos el aniversario? ¿El 23 de enero? No. ¿Por qué no celebramos nuestro aniversario el 23 de enero? Porque eso no es cuando ocurrió el matrimonio originalmente. Para conmemorar un evento original hay que conmemorarlo el mismo día en que ocurrió el evento. ¿Me están entendiendo? El 11 de septiembre, todos los años en Nueva York, es un día cuando se recuerda la caída de las Torres Gemelas y lo que pasó en el Pentágono. Cada 11 de septiembre leen los 3,000 nombres de los que perecieron en las Torres Gemelas. Pero ¿por qué no lo celebran el 11 de octubre? Porque no fue en esa fecha cuando ocurrió el evento original. De la misma manera, no podemos celebrar la creación el domingo porque Dios estableció el sábado como el día para conmemorarlo. Hay que conmemorar la creación el mismo día en que Dios estableció. ¿Están entendiendo? Y fíjense, Dios es muy sabio. Dios no podía poner un monumento material en un lugar. Por ejemplo, Dios no podría haber colocado un monumento para conmemorar la creación en la República Dominicana, porque ustedes hubieran tenido un monopolio, porque todo el mundo le hubiera tocado viajar hasta República Dominicana. Así que Dios dijo, como yo creé todo el mundo,
yo tengo que hacer un monumento mundial. Así que Dios hizo un monumento de tiempo, donde nosotros no venimos al monumento, sino que el monumento nos viene a nosotros. Cada semana nos llega el sábado para conmemorar el evento original. La creación fue mundial y por lo tanto el sábado, que es mundial, que tiene que ver con la posición del sol, conmemora la creación. Extraordinario. Ahora, vamos a otro punto. La Biblia dice en Génesis 2, 2 y 3 que el séptimo día Dios, que sabemos que es Jesús, reposó de su trabajo. Esa palabra reposó, que aparece 2 veces en Génesis 2, 2 y 3, se debe traducir mejor cesó. Es decir, la palabra que se traduce en Génesis 2, 2 y 3, que Dios reposó el séptimo día, mejor se traduce cesó. Dejó de crear el séptimo día, no creó más el séptimo día. Y usted dice, pastor, usted está cambiando la Biblia. No, porque hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que vamos a leer ahora, a donde dice claramente, sin ninguna duda, que la palabra Shabbat, que se traduce reposó, la palabra Shabbat significa cesar. Es decir, la palabra Shabbat, reposó, significa que el séptimo día Dios no creó más. Dios dejó de crear. Dios cesó el séptimo día, no creó más. Eso es lo que significa la palabra reposó, la palabra Shabbat. Y usted dice, pastor, ¿tiene alguna prueba bíblica de eso? Claro que sí. Vamos a leer algunos versículos ahora, donde la palabra Shabbat se traduce cesó. Vamos a Génesis 8, 22. Génesis 8 y el versículo 22. Esto es después del diluvio. Y fíjense que Dios dice en este versículo que ciertos ciclos van a continuar después del diluvio. Dios dice ahí en Génesis 8, 22, mientras la tierra permanezca, no Shabbat. ¿Cómo se traduce? Oh, no cesarán. Es la mismita palabra de Génesis 2, 2 y 3. Idéntica. No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Cesar, Shabbat. Vamos a Josué 5:12. Estoy tratando de comprobarles bíblicamente que la palabra Shabbat se entiende como dejar de hacer algo. El séptimo día Jesús no creó más, cesó de crear, dejó de crear, reposó de crear. Dice ahí en Josué 5:12, ¿han oído hablar del maná? ¿Por cuántos años cayó el maná? 40 años. ¿Cuándo dejó de caer? El día después que entraron a Canaán. Y fíjense lo que dice Josué 5:12. Y el maná Shabbat. Sería medio ridículo decir el maná reposó. Nadie traduce el maná reposó. Dice el maná cesó. Es decir, no cayó más. Como el séptimo día Dios no creó más. El maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, porque no volvió a caer, cesó. Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. La palabra Shabbat significa cesar. El séptimo día Jesús no creó más, dejó de crear. Noten Nehemías 6:3. Les estoy dando un buen obras de redención del Padre a las 3 de la tarde. No lo pusieron en el sepulcro a las 3 de la tarde.
Hubo un proceso largo. Les voy a delinear ahora todo lo que hubo que hacer para que Jesús finalmente reposara en el sepulcro. ¿Qué día? El sábado de su obra de redención. En primer lugar, José de Arimatea tuvo que ir a donde Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. En segundo lugar, tuvieron que bajar a Jesús de la cruz. En tercer lugar, tuvieron que limpiar su cuerpo. En cuarto lugar, tuvieron que envolver su cuerpo en los lienzos. Luego tuvieron que transportarlo al sepulcro. Luego tuvieron que colocarlo en la tumba. Los soldados tuvieron que rodar la piedra. Y luego la gente tuvo que correr a la casa antes de comenzar el sábado. Y mientras Jesús reposaba en el sepulcro el sábado, sus seguidores reposaron el sábado conforme al mandamiento. Entraron al reposo de Él, de su obra de redención, como Adán y Eva reposaron con Jesús en su obra de creación. El sábado no solo es señal del Creador, es señal también del Redentor. Y algunos usan este argumento. Dicen, pero ese sábado fue triste, pero el domingo fue alegre, porque Cristo resucitó. ¿Cómo creen ustedes que fue ese día, sábado, mientras Jesús reposaba en el sepulcro y sus seguidores reposaron conforme al mandamiento? Dice en Lucas el capítulo 23. ¿Cómo creen ustedes que fue ese día para los seguidores de Jesús? Miserable, triste, estaban llorando. Y los cristianos dicen, ustedes guardan el día triste, mientras que nosotros guardamos el día alegre. Suena muy bonito, pero no funciona. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿les había avisado Jesús que él iba a ir a Jerusalén? ¿Que lo iban a maltratar? ¿Que lo iban a matar? ¿E iba a resucitar el tercer día? ¿Había dicho Jesús eso? Si hubieran creído lo que Jesús dijo, ¿cómo hubiera sido ese día? Hubieran dicho, el Maestro reposa de su obra de redención. Ha terminado, ha acabado las obras del Padre y está reposando. Reposemos con Él. Hubiera sido un día de gloriosa expectativa. No fue la culpa de Dios que fuese un día triste. Hubiera sido un día de expectativa, de gozo y felicidad, porque Cristo había pagado la deuda, que Cristo había hecho la obra de redención y ahora estaba reposando, cesando de su obra de redención. ¿Dónde dice que reposaron sus seguidores? Lucas 23, 54 al 56 dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y ahora escuchen, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Mientras Jesús reposaba adentro de su obra de creación, de recreación, sus seguidores reposaron conforme al mandamiento fuera del sepulcro. Jesús reposó todo el día sábado en el sepulcro. El día completo reposó como había reposado en la creación. Eso lo dice Hechos 2, 25 al 27. Hechos 2, 25 al 27 dice, porque David dice de él, de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza.
Esa es una profecía escrita 1000 años antes que Jesús fuera depositado en el sepulcro. Él dice: Padre, tú, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi vida en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Satanás odia el sábado porque glorifica al Creador, su enemigo mortal, y glorifica al Redentor. Satanás ha estropeado todo lo que Dios estableció en la creación. Dios colocó a Adán y Eva en un huerto, no en una ciudad. Dios creó la vida y nadie tiene derecho de quitarla, porque es de Él, y eso incluye el aborto. Dios estableció el matrimonio heterosexual. Los hombres hoy dicen: no, el homosexual está bien. Dios creó 2 géneros. Los seres humanos dicen: no, son muchos géneros. Dios estableció que el hombre fuera la cabeza del hogar, y hoy en día dice equidad, igualitos. Dios estableció una dieta vegana y la gente dice: cualquier cosa que te metas a la boca está bien. Y Dios estableció el sábado y los seres humanos dicen: no el sábado, sino el domingo. Satanás ha estropeado todo el plan de la creación, el plan original de Dios. Y Dios ha llamado a la iglesia adventista y ha llamado al mundo a regresar al plan original, no a un plan B, un plan A. Jesús dijo: al principio no fue así. Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón de ustedes, como Dios permitió que Israel tuviera un rey contrario a lo que era la voluntad de Él. Pero Jesús dice: al principio no fue así. El principio es la norma, no un plan B más adelante en la historia. Ahora hablemos de la recreación. La recreación, la restauración de lo que existió en el principio. Vayan conmigo a Isaías 24, versículo 1 y versículo 3. La tierra va a regresar a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Las plagas y la segunda venida van a devolver al planeta como era antes de la semana de la creación. Es decir, la tierra se va a descrear. Nuevamente va a estar desordenada, vacía, sin luz y sin vida. Isaías lo vio. Isaías 24, versículo 1 y el versículo 3 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. El mundo volverá a unas tinieblas absolutas. En un momento les voy a leer lo que escribió el profeta Jeremías. ¿Saben por qué el planeta va a estar en tinieblas durante los 1000 años? Porque Jesús dijo que las potestades del cielo, que son el sol y la luna y las estrellas, van a ser movidas de sus lugares. El sol, la luna y las estrellas se van a desquiciar de donde están ahora, y por eso el planeta va a estar en tinieblas durante los 1000 años. Es decir, lo que creó Dios el primer día va a existir como era antes del primer día. ¿Y qué diríamos del firmamento? El firmamento va a estar contaminado por el fuego que descendió del cielo para consumir, por todos los cuerpos putrefactos que están sobre la superficie de la tierra. Nadie podría vivir con esa clase de atmósfera. La cuarta plaga, según Apocalipsis 16, 8 y 9, toda la vegetación se va a quemar.
No va a haber árboles, no va a haber pasto, no va a haber flores. Lo que hizo Jesús el tercer día, destruido. Firmamento, segundo día, destruido. La luz no hay. Sigue también diciendo que el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares, las potestades de los cielos. Dice la sierva del Señor que serán movidas de sus lugares, no dejarán de existir, pero quién sabe para dónde serán echados. Si ustedes leen Apocalipsis 16:3, dice que toda criatura del mar morirá, todos los peces. Y Jeremías dice que en los cielos no hay pájaros ni aves. Y además de eso, los animales terrestres mueren y todos los seres humanos mueren también, los que están en el planeta. El planeta nuevamente está desordenado, vacío, sin luz y sin vida. El profeta Jeremías vio esto. Jeremías 4:19 dice, Jeremías está viendo la segunda venida, dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía. ¿Con qué sonido viene Cristo en la segunda venida? Jeremías está viendo la segunda venida, porque dice, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, porque Jesús viene vestido como guerrero en Apocalipsis 19 y los ejércitos celestiales le siguen. Versículo 23, miré a la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía. ¿De dónde viene esa terminología? Génesis. Y a los cielos y no había en ellos luz, como antes de la creación. Miré a los montes, he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, porque todos están ¿qué? Muertos. Y todas las aves del cielo se habían ido. No hay aves. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Las plagas y la segunda venida retornarán al planeta a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Y por esa razón, ¿qué tiene que hacer Jesús? Tiene que hacer una nueva creación. ¿Tiene que poner el planeta en orden? ¿Tiene que llenar el planeta? Sí. ¿Tiene que iluminar el planeta? ¿Tiene que poner vida nuevamente en el planeta? Sí. ¿En cuántos días creen ustedes que Jesús va a hacer eso? A ver, ¿en cuántos días creen ustedes que Jesús va a hacer lo que hizo al principio? Luz, firmamento, vegetación, poner el sol, la luna, las estrellas en sus lugares, aves, pájaros, peces, animales marinos, y ubicar a los fieles en el planeta. ¿En cuántos días creen ustedes que Jesús va a hacer ese trabajo? ¿Cuántos? ¿En 6? Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe eso? Les explico. En un momento les voy a leer un versículo a donde dice que cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, ahora escuchen bien, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué va a ser el séptimo día? En Isaías 66 dice que vamos a ir a adorar delante de Él. ¿Cuándo? De sábado en sábado. Ahora escuchen bien, no puede haber un séptimo día sábado sin los primeros 6.
Entonces, ¿en cuántos días va a recrear Jesús este planeta? En 6 días. Y luego vamos a guardar qué día en conmemoración. El sábado. Vamos a leerlo. Isaías 66. Isaías 66, 22 y 23. Dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, Apocalipsis habla de eso como al final de la historia. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, ¿que quién hace? ¿Quién va a hacer todo el trabajo? Jesús va a hacer todo el trabajo. ¿Qué día va a acabar su trabajo? Vaya, qué interesante. El sexto. Porque vamos a guardar el séptimo. Sigue diciendo: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así como Jesús hizo todo el trabajo en la creación, todo el trabajo en la redención, hará todo el trabajo en la recreación. Así como Jesús hizo la obra del Padre en la creación, hizo la obra del Padre en la redención, hará la obra del Padre en la recreación. Y así como acabó su obra el sexto día y cesó el séptimo en la recreación, terminará su obra el sexto día y cesará el séptimo. El sábado nunca ha cambiado. El sábado es la señal conmemorativa del Creador, el Redentor y el Restaurador. Pero ahora escuchen nuestro último punto. ¿Recuerdan que en Génesis dice que acabó? El sexto día acabó su trabajo. ¿Recuerdan que en la redención Jesús dijo: acabé? ¿Saben que cuando haga cielos nuevos y tierra nueva va a decir acabé otra vez? Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 3 al 6. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ahora escuchen esto. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Sigamos leyendo. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Qué interesante. Y mi último punto es este. Saben, hermanos y hermanas, apreciados hermanos de nuestra iglesia que tan gentilmente nos ha invitado. Al principio, Adán y Eva no tenían ninguna prueba de que Dios era el creador, porque no vieron a Jesús crear nada. No estaban allí ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto día. Y cuando Dios creó a Adán, pues Adán no vio su propia creación. Y cuando creó a Eva, durmió Adán. Así que Adán tampoco vio la creación de Eva. ¿Cómo podían estar seguros de que Jesús era su creador? Por fe. No por vista, sino por fe. Porque Dios le dijo: yo soy el creador. Y ustedes van a guardar el sábado para conmemorar, para recordar que yo fui el creador. Pero al final de la historia va a ser diferente, porque todos los redimidos van a estar vivos. Ya no vamos a andar por fe, sino por vista.
Imagínense allá, los redimidos, sea la luz. Que se limpie el firmamento. Que la tierra se convierta en un jardín botánico. Que el sol, la luna y las estrellas ocupen sus lugares. Que los cielos se llenen de aves y los árboles de pájaros, y que los peces nuevamente naden en las aguas. Y luego Dios dice que produzca la tierra toda clase de animales. Y los redimidos son testigos oculares que están vivos. Y luego Jesús va a decir: ¿cómo les parece lo que yo hice? ¿Y qué van a decir los redimidos? ¡Wow! ¡Qué gran Dios eres tú! Y Dios va a decir: ¿qué les parece si cada semana nos reunimos para demostrarles cuánto yo les amo, para recordarme a mí como el gran creador? ¿Creen que los redimidos van a decir: ¿cómo es que tú nos das este yugo de servidumbre? ¿Cómo es que nos obligas a guardar un día? ¿Creen que van a decir eso? No, van a decir: oh Señor, con mucho gusto, ojalá pudiera ser todos los días. Y los redimidos trabajarán 6 días, y cada 7º día recordarán al Creador, al Redentor y al Restaurador. Ese es el sábado que presenta la Biblia. Y yo invito a aquellos en nuestro medio que hasta este momento no entendían esto, no han guardado el sábado, yo les animo que tomen su decisión de que van a guardar el santo sábado de Jehová, para honrar y glorificar al Creador, al Redentor y al que pronto restaurará todas las cosas. Padre, gracias te damos por el sábado, donde cada semana podemos suspender todo lo nuestro trabajo, la televisión, la música que escuchamos, los quehaceres. Podemos retirarnos de todo eso y enfocarnos 24 horas solo en ti. Gracias porque pasas un día completo con nosotros. No solo nos has dado cosas, sino que nos has dado tiempo. Gracias porque a través de Jesús hiciste todo esto, porque nos amas. Te ruego, Señor, que nos ayudes a guardar el sábado como día santo. Y las personas aquí que no conocían esto, pero que ahora entienden, puedan tomar su decisión en su corazón de que van a santificar tu sábado. Gracias, Padre, por habernos acompañado, por responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana en la noche, Dios mediante, vamos a hablar del infierno. Y del estado de los muertos. Así que si quieren saber el estado de los muertos y quieren entender lo que dice la Biblia sobre el infierno, no se pierdan el próximo emocionante episodio en el estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga.